Bendiciones, queridos adolescentes. Es un gusto estar compartiendo con ustedes este tiempo de reunión de meditación de la palabra del Señor. Como ustedes saben o ya me conocen, mi nombre es Lisette, congrego en Santo Dominguito y estoy muy alegre de tenerlos a todos ustedes aquí reunidos. El tema de hoy es la fidelidad de Dios en tiempos peligrosos. Y sin duda nosotros en este tiempo, en este 2020, estamos experimentando esos tiempos peligrosos. Hay una enfermedad que nos acecha, ¿verdad? Que nos rodea, que nos ha puesto en alertas de ser muy prevenidos, tomando una serie de acciones de prevención de esta enfermedad. Y vamos a ver pues la fidelidad del Señor. ¿Será el Señor fiel en estos tiempos? Porque uno dice, no, ya Dios nos falló. ¿Por qué estamos con esta enfermedad? Dios nos ha fallado, nosotros fallamos. ¿Qué ha pasado? Pero vamos a ver sobre el punto de la fidelidad de Dios. Bien, primero vamos a ver qué es una crisis, porque estos tiempos peligrosos se enmarcan en lo que es una crisis. Lo que nos ha pasado ahora es algo que no se ha planificado, ¿verdad? Es algo que nos ha movido a nosotros. Nadie pues lo planificó, nadie estaba en su casa diciendo, bueno, ya en marzo de 2020 empezará en Perú esta pandemia, va a llegar acá esta enfermedad, haré esto, haré el otro. Nadie estaba con esos pensamientos en diciembre del año pasado o en noviembre del año pasado, ¿verdad? Porque en diciembre, bueno, en China ya hubo inicios de esta enfermedad, pero en julio del año pasado, ¿quién se imaginaba estar así en estos días, encerrados, con mascarillas, con protectores faciales, con guantes, con mandilones, ¿verdad? No imaginábamos todo esto que iba a suceder. Y una crisis, pues, significa un momento de separación, de desequilibrio, un momento que nos afronta a nosotros tomar decisiones pues espontáneas, porque nada ha sido planificado, altera nuestra vida normal, ¿verdad? Los cambios son bruscos y profundos y nosotros lo hemos visto en este tiempo, hemos visto cambios así bruscos y profundos. De pronto, un 14 de marzo podíamos salir a jugar y para allá el 15, el 16 ya estábamos ya de aislamiento social obligatorio. ¿Tú planificaste hacer algo? Fue. Les cuento que yo tenía planificado ensayos de danza y ya no se podía. Tenía pensado aprender a tocar órgano y ya no podía recibir tampoco las clases. Y fue de un momento a otro, ¿verdad? Eso sin duda pues es una crisis. Y esta crisis se originó por algo que era un peligro, que era en relación a nuestra salud. Si nosotros vemos tiempos peligrosos y tiempos de crisis, se ha pasado durante toda la historia. Y vamos a ver tiempos de crisis en nuestra iglesia primitiva. Si nosotros leemos la palabra de Dios en Hechos capítulo 6, todo el capítulo nos habla, ¿verdad?, sobre unas necesidades materiales que pasaba la iglesia. Incluso en ese contexto se eligen a los diáconos, ¿verdad?, quienes debían atender esas necesidades de la iglesia. Entonces la iglesia tenía necesidades materiales. Sin duda era un momento para ellos de desequilibrio, un momento de atención en qué enfocarse. Pero un tiempo mayor de la iglesia que también pasó fue la persecución de la iglesia, ¿verdad? En Hechos 8 nosotros vemos pues a Esteban, también al primer mártir de la iglesia, y cómo la iglesia fue perseguida y a causa de ellos también se esparció el evangelio. ¿Por qué hablar un poco de historia en estos tiempos o por qué en este mensaje? Porque si nosotros queremos ver la fidelidad de Dios o la fidelidad simplemente no se puede comprobar por un hecho aislado, sino lo vamos a ver permanentemente. Y para ver esa permanencia, sin duda tenemos que pasar por la historia. Y vamos desde el origen, que es la iglesia primitiva, demostrando que Dios fue fiel en ese contexto. Nosotros vemos a una iglesia primitiva empoderada que a pesar de la persecución
no se desalentaba, no se desanimaba, seguían predicando el evangelio, que cuando hubo necesidades materiales se proveyó, ¿verdad? Se reunían, vendían, compartían entre todos, se suplió necesidades. Dios fue fiel en ese contexto para todas esas personas. Dios no le falló. Cuando Esteban murió adolescente, no se quejó ni dijo: Dios, te olvidaste de mí, no has sido bueno conmigo, sino por el contrario. Él sabía lo que se enfrentaba, por la causa que se enfrentaba, que estaba muy convencido y sabía a manos de quién iba a entregar su vida, que era de Dios. Aún en ese contexto que estaba siendo apedreado Esteban, Dios estaba siendo fiel y él lo sabía, porque él tal vez era el único con todo el derecho de reclamar y decir: ¿por qué a mí? ¿O por qué de esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué yo en este tiempo peligroso? ¿Por qué yo en este tiempo de crisis? ¿Por qué no otra persona? Pero Dios era fiel. El propósito se había ya cumplido en Esteban. Y sirvió también para que aliente a que se continúe predicando el Evangelio, ahora en ese contexto adolescente de peligro y de crisis. Porque como nosotros siempre decimos, ser un discípulo de Jesús, que es lo que tú eres adolescente, implica también un sacrificio. Pero eso no deja que nuestro Señor sea fiel, que te haya guardado, cuidado y amado. Y tarde o temprano, adolescente, sea por esta enfermedad, sea por otra circunstancia, el Señor nos va a llevar. Y no quiere decir que por eso Él no sea fiel. Seguimos con la historia para comprobar que Dios ha sido fiel. Y vemos a la iglesia en el tiempo de Martín Lutero, ¿verdad? Ahí también hubo otro tiempo así en condiciones de salud que pasaron como nosotros, lo que es la plaga bubónica o la peste bubónica. Llegó también a la ciudad donde él estaba, Martín Lutero, y también él tuvo que afrontar esa crisis y seguir predicando el evangelio. Se siguió manteniendo el pie. Él decía: yo voy a desinfectar, voy a limpiar. Si alguien necesita medicamentos, yo iré y me cuidaré, también él dice. Y me voy a cuidar. Administraré medicamentos y yo también tomaré medicamentos, dice él en sus cartas. Querido adolescente, él sabía que Dios era fiel en ese contexto también. No es que Dios se olvidó de sus hijos cuando vino la peste bubónica. No es que Dios se olvidó de Martín Lutero, sino que ese fuego de Dios seguía ardiendo en Martín Lutero, que seguía haciendo la obra del Señor. La fidelidad del Señor permanece aún en tiempos peligrosos. Y lo vemos también en uno de los líderes que hemos tenido, A.J. Tomlinson, en nuestra iglesia, cuando la iglesia pasó la influenza española. También la iglesia siguió permaneciendo en pie por la fidelidad de Dios, no por voluntad humana, porque ustedes y yo sabemos que por nuestra voluntad nada es. Y en ese tiempo se siguió predicando de Cristo, se siguió publicitando la revista o el periódico, esa manera de predicar el Evangelio, que se llamaba justo así, el Evangelio. Y en ese contexto, también nuestro hermano A.J. Tomlinson, por esa enfermedad, muere su nieta, muere ese familiar. Pero aún adolescentes, en esos momentos, Dios sigue siendo fiel. A veces nos pueden pasar circunstancias que no podamos comprender, pero no quiere decir que Dios no sea fiel. En todo tiempo Dios es fiel en su palabra. Él no nos falla. Nosotros le fallamos muchas veces y a veces cuestionamos: ¿por qué me pasó esto y por qué el otro? ¿Y por qué aquello? Cuando nosotros fuimos quienes después rompimos ese lazo, quienes nos quisimos ir chueco de la senda estrecha. Si queremos gozar de esa fidelidad, pues tenemos que andar por la senda estrecha. Y aun cuando nosotros nos apartemos, muchas veces por misericordia, sigue la cobertura del Señor con nosotros, adolescentes. Pero eso no quiere decir que, entonces ya Dios me cuida, Dios me protege, no, y ya, riendas sueltas, no nos cuidamos, no nos protegemos, chao mascarilla, chao protector facial, chao, no sé si usas guantes, chao lavado de manos, que lo hacemos
aún con mayor énfasis que antes cuando lo hacíamos. Tenemos también que cuidarnos. No decir, ay, ya Dios es fiel. La hermana Lizzie lo dijo en este compartir que hemos tenido ya. Me descuido. No, Dios es fiel, pero también nos cuidamos y nos protegemos porque son mecanismos que el Señor ha puesto también. Le ha dado sabiduría a los hombres para hacer un jabón. A veces decimos, ay, no, ya que el jabón me salva, que de esto me protege. Sí, pero ¿quién creó ese jabón? ¿Por voluntad de quién se hizo ese jabón? Esa manera de protegernos. ¿Quién se ideó un protector facial ahora tan ingenioso? ¿De quién viene el ingenio y la sabiduría? Aún en estos contextos, Dios nos sigue protegiendo y cuidando. Él es fiel. ¿Por qué este tiempo peligroso, hermana Lizzie? ¿Por qué? Porque aún había personas que tal vez no conocían de Cristo, que tenían un duro corazón. Es una oportunidad para que ellos conozcan. Y aún cuando tú no entiendas, ¿y por qué mi familiar se enfermó? ¿Por qué de esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué mi tío, mi primo o lo que fuese? Dios es fiel, adolescentes. Como humanos nos cuesta entender su voluntad, pero la palabra de Dios nos dice en Salmos capítulo 37, versículo 25, dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Dios es fiel y cumple sus palabras y no se ha visto un justo desamparado, porque aún en estos momentos de crisis, de tiempos peligrosos, hay hermanos que me han testificado. Mi esposo es taxista, mi esposo es un trabajador independiente o era un ambulante, pero no me ha faltado pan en mi casa, me dice. Dios es fiel, adolescentes. En estos tiempos peligrosos, Dios es fiel y esas familias han testificado como no les ha faltado pan en su mesa. Dios ha movido corazones adolescentes, ha impulsado para hacer esta obra, aún en este tiempos de peligro. La fidelidad, entonces, adolescentes, es esa estabilidad, firmeza y certeza y permanencia. Sabemos que Dios es fiel porque no nos ha fallado nunca. Esa es la confianza que tenemos en Él. Entonces nosotros confiamos en Él porque Él no ha fallado. Si nosotros tuviéramos un amigo, uy, mi amigo fiel, ¿verdad? No sé si han visto Toy Story, ¿verdad? La canción, yo soy tu amigo fiel. Bueno, hermana Lizzie no canta bonito, pero es verdad, hablan de una amistad, ¿verdad? Y que esa amistad que es fiel, porque aun cuando fueran lejos, pasara esto, pasara el otro, yo soy tu amigo fiel, dice el coro, ¿verdad? Imagínense si siendo humanos, a veces decimos mi amigo fiel, ¿cuánto más Dios? Que es el verdadero amigo fiel que no falla. Ese realmente adolescente es tu amigo fiel. La palabra de Dios, y vamos a leer diversos textos bíblicos que nos muestran que Dios es fiel. En 1 Corintios 1:9 va a haber una voz que nos va a leer esta palabra de Dios, que es la voz de mi esposa. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, ¿qué nos dice? Fiel es Dios. Lo dice en su palabra y lo hemos visto a través de la historia, con los hechos, que aún en esos tiempos de crisis y dificultad de la iglesia primitiva de Martín Lutero, de J. Tollinson, y a pesar que hubo desgracia alrededor, Dios fue fiel con sus hijos, se siguió predicando el evangelio, se siguió viendo la gloria de Dios en la vida también de otros hermanos. Dios es fiel. Vamos a leer otro texto en Salmos 36, capítulo 5, en el punto B. Nos habla también de la fidelidad. ¿Cómo es la fidelidad de Dios? ¿Será chiquita? ¿Será como esa canción que cantamos de los niños? Tan alto que no puede ser tan alto, tan bajo que no puede ser tan bajo, tan ancho que no puede ser tan ancho. ¿Qué dice la Biblia? Y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Es muy grande, ¿verdad? Esa fidelidad del Señor, como ese corito que cantan los niños. En Salmo 119, versículos del 89 al 91. ¿Qué nos dice de la fidelidad de Dios? ¿Será intermitente? ¿Cómo es esa fidelidad? Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste el mundo y subiste.
Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Bien, entonces la fidelidad de Dios, que es de generación en generación, para siempre, dice la palabra del Señor. Lo hemos visto. Y aún si nosotros, yo he tomado a manera histórica desde la iglesia primitiva. Pero si hacemos más historias, hay un Antiguo Testamento que vemos la fidelidad de Dios. Prometió al pueblo de Israel que saldría de la esclavitud y cumplió. Eran tiempos también peligrosos para ellos, su vida. Hasta los mandaron a querer matar a los hijos, mataron a los hijos varones. Son tiempos peligrosos y Dios prometió que los liberaría y los liberó. Dios cumple sus promesas. Dios mandó al pueblo a Samuel a elegir un rey para el pueblo y fue David y se cumplió. Él iba a ser el rey. Aun cuando ya fue él ungido con aceite y seguía Saúl, tal vez David puede haber dicho, ay, a ver, ya me ungieron Dios y ¿dónde está? ¿Dónde está? Si todavía sigue Saúl de rey. Pero Dios cumplió sus promesas. A veces nosotros creemos que es una tardanza, adolescentes, o que se olvidó, pero Dios es fiel y Él contesta. Y así diversas historias bíblicas que nosotros conocemos, que Dios fue fiel a su palabra. Leemos también en Lamentaciones, capítulo 3, versículos del 22 al 23. Vamos a ver nuevamente, nos recalca cómo es esa fidelidad del Señor. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Amén. Grande es la fidelidad del Señor, queridos adolescentes. Grabémoslo eso bien. Grande es su fidelidad. Él no falla, Él no se olvida. No tengamos por tardanza sus palabras o sus promesas. Es en el tiempo de Dios. Y aún en crisis, en tiempos peligrosos, Él cumplirá y Él hará. La palabra de Dios nos dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Estamos leyendo algunos de los textos de la fidelidad adolescente, porque hay muchos textos. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Fiel es el Señor. Y vamos a cerrar con Apocalipsis. ¿Qué les parece? Apocalipsis 19:11. Hemos visto Antiguo Testamento y también Nuevo Testamento, pero ahora vamos a ver el último libro profético. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Bien, ¿quién era el que montaba? Dice, el fiel y verdadero. Así que ahí está, adolescente, una vez más, haciéndonos recordar que Dios es fiel. Lo va a hacer lo ha sido en el pasado, lo es en el presente. Y Apocalipsis, libro profético, lo sigue llamando así en el futuro de lo que va a acontecer, querido adolescente. ¿Por qué crees, adolescente, que Dios desea revelarte todo acerca de su fidelidad? Porque Él quiere dejarte en claro quién es Él y que tú le tengas esa confianza. Y que no dudes, adolescente, aún en estos tiempos peligrosos, en estos tiempos difíciles, en estos tiempos que debe servir aún para crecer nuestra fe. No son tiempos para debilitarnos, sino es la oportunidad que tenemos de acercarnos más a Él y de acercarnos en familia o de predicar a quien aún no conoce de Cristo, a tu mamá tal vez que no conoce, o a tu papá, a un tío. Esa es una oportunidad, a un amigo adolescente. Y la palabra de Dios te dice una promesa. Recuerda que Dios cumple sus promesas. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Juan capítulo 14, versículos 27? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Una promesa más que el Señor va a cumplir y que es una tremenda verdad bíblica. La paz os dejo, mi paz os doy, y yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. Es un texto precioso. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da.
se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Apréndansela de memoria, adolescentes, ese versículo bíblico. Dice la palabra del Señor que de Él proviene la paz. En estos tiempos de crisis adolescentes, de Él proviene la paz. Y vamos a orar al Señor para que tú sientas esa tranquilidad en ti, para que tú experimentes que el Señor es fiel, porque tú le creas a Él que Él es fiel en estos tiempos peligrosos. Inclina ahí tu rostro. Lloramos al Señor. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu misericordia, Padre, por tu amor. Porque tú has sido, Señor, y eres bueno con nosotros y lo seguirás siendo, Padre. Te agradecemos, Señor, por nuestra vida, por este tiempo. Te agradecemos, Padre Santo, por el aire, Señor, que respiramos. Porque ahora cuántas personas, Padre, necesitan de un respirador artificial. Pero acá en nuestra casa, en donde estemos, tenemos un aire seguro, Padre. Cuando salimos de casa, tenemos que cumplir medidas de protección, Señor. Que tú también nos has dado esos medios para protegernos. Ayúdanos, Padre Santo, a guardar tu palabra, a cumplir, Señor. A ser adoradores en espíritu y en verdad. Ayuda a que confiemos en ti, Señor. A que esté nuestra seguridad plenamente, Señor, en ti. Gozamos, Señor, de esa paz, como dice tu palabra. Que no se turbe nuestro corazón, aún en tiempos difíciles de dificultad, en tiempos peligrosos, en tiempos de crisis, Señor. Porque tú ya has vencido al mundo, dice tu palabra, Señor. Y aun cuando algo malo nos pueda pasar, dice tu palabra que para nosotros, tus hijos, el morir es ganancia, Señor. Padre Santo, nos encomendamos a ti, nuestra vida, Señor. Bendice a cada adolescente que ha dispuesto su tiempo y su corazón para estar buscando más de ti, Señor. Bendice a sus familias, Padre, y que los integrantes que aún no conocen de Cristo se animen, Padre Santo. Tomen ese paso decisivo y firme, Padre bendito, de seguirte, Señor. Ayuda, Padre Santo, a su líder, mi hermana Fiorella, a toda la iglesia en Esperanza Baja, Señor. Guárdalos, cuídalos, protégelos, Padre bendito. Gracias, Señor, te damos. Tú eres fiel, Padre Santo, y cumplirás tu promesa y el propósito en cada uno de ellos, Señor. Guarda a tus hijos. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Bendito eres tú, Señor. Gracias, Padre. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Padre Santo. Amén y amén. Amén, queridos adolescentes. Dios les bendiga y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Y si no, pues ya cuando acabe la cuarentena, por ahí llegaré por Esperanza Baja. Saludos a todos, de verdad. Me acuerdo de algunos nombres, pero no los quiero decir porque tal vez no me acuerde de otros. Y de ahí voy a decir la hermana Liz y ya se olvidó de mí. Así que, ¡mua! Besos para todos. Los amo. Bendiciones.